FM Libre 103.9 MHz. La radio de Lima, 36 años. Invierno 2025. Match Music. Match Music. Match Music. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Un momento de aprendizaje, de conocer los misterios de la naturaleza, de curiosidades, de reflexión, matizado con recuerdos, anécdotas y música ciudadana. En Libre Expresión tenemos el agrado de presentar al maestro Esteban Guerra. 10 de la mañana, 34 minutos, y esta música nos anuncia que ya está el maestro con nosotros. Se está yendo la niebla, por ahí aparezca el sol. El sol siempre está, ¿no? Si quiere o no quiere aparecer, pero parece, tiene ganas. Vamos a ver. Buen día, maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Marité, buen día, Carlos. Y como siempre, el mismo estribillo, ¿no? O sea, sistemático, buen día a la audiencia. Claro, que es lo totalmente lógico y correcto. Totalmente, ¿no? Y lo hace usted muy bien, ¿eh? No, pero es lo que corresponde. ¿Todo bien? ¿Su fin de semana? ¿Descansó? Bien. Puedo estar agradecido que seguimos tirando para no aflojar. Dijo Tirando el para no aflojar, ahí es lo que hay que hacer siempre, sí. ¿no? Mirá, hoy tenemos un día que está niebla, sí, y generalmente la humedad, y inclusive en las partes bajas, en los valles, es donde en época de invierno, antes de que salga, que aparezca el astro rey sobre sí, el firmamento, como decían antes, sí, se produce estas variaciones. E inclusive en este momento está así un poco fresco. Sí, frío. había un vientito recién que se había levantado que parecía... Claro. ¿Sabe que hoy anuncian 19 grados, maestro? Claro, entonces acá hay variaciones sí, que para los árboles se producen variaciones fenológicas, ajá, claro, acordes a la temperatura y acordes a la iluminación. Sí, La prolongación de los días, ¿no es cierto?, con un poquito más de luz. Pero están en un periodo de dormancia, como nosotros decimos generalmente dormición, pero desde el punto de vista forestal debe decirse dormancia. ajá, Y es lo mismo, se la mellos. sí. Al mismo perro y le sacas el collar, ¿no? Es lo mismo. Hablemos en criollo, hablamos con términos académicos, términos vulgares, hablemos así. Es la forma de llegar a todo. Hablando de eso, justamente estuvo con la gente del INTA y también lo vi ahí en las redes, Sí, maestro, sí, en el sí. ingreso a Lima con el tema de los árboles, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer una aclaración. Me preguntaban si yo era empleado del INTA, pero NO, bien grande, hasta el techo, hasta el cielo. No, yo ya tengo mi etapa cumplida. Claro. Estoy Bueno, colaborando con el sí, mayor gusto con Guillermo, el secretario sí, de la municipalidad, Guillermo Rojas, ujú, y con Inés. con la Inés Sonta. arquitecta, la Inés arquitecta. Sonta, que Sí, es la encargada de espacios verdes. sí, Bueno, entonces, todos lo vemos, señores, todos, sí, cuando pasamos por el camino que une Ruta 9 con nuestra localidad, hay una arboleda que a veces hace dosel, se tocan los árboles de copa a copa, sí, y se llama dosel, o sea, la canopia es la parte de altura, y el dosel es cuando se forma la galería. Perfecto. Estoy gesticulando para que me ayude sí, más, viste, a veces está bien, maestro, está bien. el efecto de mover las manos te ayuda a hablar. Bueno, entonces, muchos álamos que son los que tienen el problema. Hay sóforas, se llaman Stisnolobium japonicum, hay robles, Quercus robur, por si acaso, alguien lo quiere anotar, dice en la milonga. Hay algunos sauces, el género Salix. Hay olmos, el Ulmus pumila, el olmo siberiano. Y también hay eucaliptus diversos, del género Eucaliptus. Todo esto conforman el acceso a Lima, digamos. Todo esto conforma y acompaña la arboleda
Nosotros decimos acceso a Lima, pero le vamos a decir Acceso. también a aquellos que residen en nuestra ciudad, que tiene un nombre que se llama Avenida de la Cruz, que en algún momento le puso el Consejo Deliberante, decidió que se llamara Avenida de la Cruz. Esperemos que no sea, voy a decir, no incongruencia, pero una realidad, que no sea la cruz que tengamos que poner a alguien porque se le cayó un árbol encima. O están catatónicos los árboles, maestro, están todos perforados, bueno, tienen unos grandes entonces, agujeros. claro, el álamo tiene una madera muy floja, Claro. una madera muy débil, que se utiliza para ciertas aplicaciones. Se utiliza para pulpa para papel porque tiene fibras, la estructura de sostén del leño, son fibras de los álamos, son blancas, no necesitan los papeleros, y si nos están escuchando alguien que trabaja en la parte de industria del papel, evidentemente no hay que hacer tanto blanqueo con ciertos componentes de sales ácidas a efectos de blanquear, que sí requieren las fibras de los eucaliptus. Corríjanme aquellos que sepan más del tema, pero yo he trabajado muchos años con la parte de microscopía, donde estudiaba la anatomía de cada árbol, así Claro. que me puedo equivocar, me atajo, me puedo equivocar, pero hagamos las cosas como son. Digamos, entonces el álamo, inclusive, cuando se apea el eje, se corta el árbol, ese tronco, ese fuste, ese caule, lo repito, ¿no? Sí. Va a quedar. Se denomina rollizo. Entonces el rollizo después se divide en tablas para distintas dimensiones, distintas escuadrías a efectos de la utilización correspondiente. Estos no van a servir para eso, los árboles están muy Y la parte de abajo no, pero la parte de arriba tal vez sí. Están podridísimos, maestro. Entonces, una de las aplicaciones del álamo, de las más simples, las más conocidas, los cajones fruteros Sí. o los cajones para transportar productos alimenticios, porque la madera es inodora, no tiene componentes químicos dentro de los radios, que es un elemento de conducción Sí. y de almacenamiento de sustancias hidrocarbonadas. Sí. Es larga la historia de la anatomía. Si me pongo a explicarla, tendría que ser con términos muy fáciles porque tiene muchos términos dificilísimos. Claro. Entonces, molestamos a la persona que está escuchándonos y que a lo mejor no tiene la idea de aquello que requiere, Claro, ¿cierto? claro. Que desde el punto Claro. de vista técnico hay que decirlo. Bueno, Sí. entonces, álamo tiene madera liviana y blanda. Liviana y blanda. Una con el peso específico y otra con la dureza. Peso específico, peso kilogramos por metro cúbico, dureza kilogramos por centímetros cuadrados. Lo que Bien. soporta la madera. Y madera inodora, insípida, no altera los caracteres organolépticos. O sea, si pones, por ejemplo, los pollos, ¿viste? Los pollos que se traen a los distintos comercios, Sí. en cajones de pinotea, tiene mucho olor a resina. Sí. La pinotea, Sí. aquellas, estoy hablando de pinoteas, Sí. pinoteas. Entonces, eso altera el producto. Claro. Si pones manteca, Lo queso, contamina, digamos, lo contamina claro, un poco con... le altera y el olor queda como olor, perfumado. claro. Que algunos posiblemente lo pueden aceptar y otros no. Ujú. Son puntos de vista diferentes y gustos. Como dijo una vieja, todo en gusto. Sí, seguramente. Entonces, sí, tal cual. Las connotaciones de ese dicho las sabrán los oyentes. Bueno, entonces, además tiene fibra corta y cuando se hace el papel de diario que va pasando por los rodillos y se tira, se tensa la hoja, tiene que tener un porcentaje para el papel de fibra larga, que son las traqueidas, hablando desde el punto de vista anatómico, las traqueidas de los pinos, que son elementos anatómicos muy viejos, muy antiguos, desde el punto de vista filogenético, ¿no? En la evolución, en la parte evolutiva, a través de cómo evolucionó el hombre y cómo evolucionaron los vegetales y todo lo demás sobre la Tierra. Bueno, entonces se pone un porcentaje de fibra corta, de puede ser de álamo, con mezcla de larga de pinotea, pino eliote, pino taeda, pino hondurense, que son los que tenemos acá sobre la zona del Paraná, la parte este de la República. Entonces, continuando con el álamo, de acuerdo a la zona, de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas, o sea, las características ecológicas de un determinado lugar, la madera del álamo tiene distintas densidades. Lo he comprobado, lo he visto y doy fe de ello.
¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos maderas de álamos de San Juan, de Mendoza, de La Rioja, de la parte cordillerana, de las provincias bien mediterráneas, zonas secas, totalmente muy secas, Sí, sí, sí. esos álamos, si bien se utilizan para protección, cortinas atajaviento, cortavientos, para todo lo que es para el campo, para las casas de campo, para todo, para los cultivos de las vides, ¿no? Los viñedos, etcétera. Esa madera tiene mayor densidad, mayor consistencia, y prueba de ello he visto que puertas, ventanas, todo lo que se quiera, se aplica. Si alguna persona de Mendoza o San Juan nos está escuchando, tal vez esté asintiendo, sí, tiene razón, este jovato que está acá frente al micrófono. Bueno, son años, Cacho, dijo. No es que yo me sepa todo. Bien, son años, Cacho, decía el que se lo sabía todo. Sí, sí, Bueno, sí. entonces, el álamo se utiliza para pulpa, para papel, de acuerdo a qué tipo, porque hay, desde el punto de vista industrial, y una de las asignaturas que se daba para los ingenieros agrónomos y para en parte los ingenieros agrónomos, pero para los ingenieros forestales, era industrias de aplicación de la disociación del leño, las fibras. Y ahí los tipos de papeles que te puedes imaginar. Claro, un papel claro. para una bolsa de Portland, para meter, Sí. ¿cierto? Portland, cal, Sí, cal, cemento. cal hidratada, claro, cemento, para cemento, u otro tipo, Sí. que se llama papel craft. Sí. Es un papel amarronado Sí, con otros componentes. Para un papel higiénico, bueno, claro, eso. tal tipo. E inclusive se utilizó mucho fibra de cereales, fibra de lino, fibra de muchas plantas que hoy ya están de modé, o sea, están pasadas de moda, pero que todo fue desde el comienzo del papel a la fecha, todo eso fue mejorando. Claro. Entonces nosotros, las industrias del papel, las tenemos ubicadas sobre la Mesopotamia. Claro. Y Misiones es una de las provincias donde más se elabora ese tipo. elabora Pero se papel. utiliza mucho también Eucalyptus saligna, o sea, parte del saligna se está dejando de lado. El Eucalyptus grandis son medio parecidos desde el punto de vista botánico, la morfología de la planta, los frutos, porque había que dar todo, hojas, Claro. flores, frutas. Así que mirá, yo agradezco, siempre digo, a la enseñanza pública en todos los niveles, señores, la enseñanza pública argentina. Un poco hoy día, un poco bastante dejada de lado. Ay, ay, ay. Hace muchos Puntos años. suspensivos y que cada uno que nos está oyendo saque sus propias conclusiones. Claro, hace muchos años. Volviendo a la Avenida de la Cruz, por Sí. decirlo, acceso a Lima, Al acceso. maestro, porque por ahí vi en las redes sociales que se iba a decidir que fuera un patrimonio histórico. Ay, no me acuerdo si era eso o algo por el estilo. Bueno, pero era como que no se iba a poder tocar esa avenida, esta avenida, no sé si se va a reforestar. Claro, sí, sí. O sea, Ahora se va a vamos sacar los aclarar. árboles que están. Deberíamos, pero requiere tiempo, requiere dedicación, requiere personal municipal, ¿no es Sí, cierto? sí. No sé qué cantidad de personas estarán trabajando para esa actividad. Requiere también distintos gastos, maquinarias, y hay que tener mucho cuidado de no sacar por sacar tampoco, con un cierto criterio, además. Es así que vinieron estos señores del INTA, Del INTA, sí. de acá de Zárate, y ellos tomaron observaciones, fotos, fuimos con Inés, la arquitecta, Sí. vino también, estuvo presente Guillermo Rojas, el Sí. secretario municipal, y bueno, y el que está hablando en este momento, y yo también estaba aquí. Pero me mantuve guardado, digamos, no opinando, porque yo quería que ellos vieran. Yo di también mis puntos de vista. Ah, claro. Ahora, Sí, pero nadie más que usted con todo lo no, que no, sabe. no, pero lo importante es que esté refrendado por un informe técnico de una institución de tanta importancia como lo es el INTA. Sí, claro. Que, vamos a aclarar, el INTA siempre es Instituto de Tecnología Agropecuaria, Nacional de Tecnología Agropecuaria, siempre el INTA se dedicó a las actividades agropecuarias, o sea, agricultura, ganadería, ¿no? Y dentro de lo que implica distintas áreas dentro de esos dos temas, ¿cierto? Agricultura y ganadería. Cuando el doctor Menem
con la varita mágica borró al IFONA, Instituto Forestal Nacional, al cual yo pertenecí, becado. La varita mágica, me encanta. Sí, la varita mágica, porque el ferrocarril, chao, anda, pero fíjate. ¿no la tiene el actual presidente que quiere No. borrar también el INTA, el INTI y todo lo demás? Y verdaderamente, mirá, si me pongo a decir verdades, me voy a llenar de enemigos. No, maestro. Verdades. Escucha bien, escucha. El INTI es Instituto de Tecnología Industrial, que comprende el INTI, esa sigla, CICELPA, celulosa y papel, y el CITEMA, Centro Tecnológico de la Madera, que está ubicado en Castelar, sobre la calle Juana María Gorritis, que une Morón con Bellavista. A ver si me pueden decir que no, pues estuve añares ahí. Y además, el INTI, que ahí fue donde hice pruebas de análisis, medición de fibra, sí, está sobre la calle Arbarelos, cerca del Migueletes. Pero no es un poco loco querer disolver estos organismos, Claro, digo, claro. maestro. Mirá, acá se tienen que reunir políticos y entender, no es tocar de oído, entender, los técnicos del INTA, del INTI, del sistema, la gente de agricultura, pero toda gente idónea y que entiendan de una vez por todas la importancia que estas instituciones tienen para el país. Lo mismo que la investigación pura es la que se hace en laboratorios, la que se hace, pero después todo eso se lleva a la práctica, la información de los... Hay muchos doctorados y hay muchos doctorandos que están ahí haciendo agua porque se quedan sin sus sueldos. Y eso va a traer también, creo que estoy diciendo cosas bien concretas, ¿no? Con los pieses en criollo en la tierra. El hecho de que van a emigrar otra vez muchos jóvenes de medicina ya lo están haciendo y lo han hecho. Y están muy bien ubicados los médicos en las Europas, allá de los mares. Pero ahora, porque nosotros lo que tenemos es la formación, así como dice, sí, es el cultivo, ¿cómo se dice? La cuna de los futbolistas. Sí. Acá también se forman las distintas universidades argentinas y doy fe, porque estuve muy relacionado y también sigo continuando esa relación con muchos colegas ya grandes. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la docta, la Universidad de Córdoba, Rosario, Mendoza, sin desmerecer a nadie, porque se han abierto cantidad de universidades, que las universidades, como casas de estudio de mayor jerarquía en el nivel universitario, comprenden varias facultades, y de ahí que tiene el rector la autoridad máxima de cada facultad, los decanos las autoridades máximas de la parte académica de las facultades comprendidas dentro, y después viene el consejo directivo, el consejo académico, viene la parte administrativa, la parte de ciencia y técnica. Miren, yo voy a decirlo ahora en criollo, le corro con mi manchao al alazán de Cirilo y no le quito ni un kilo como le di al Colorado. Que me vengan a preguntar algo, es lo mismo cuando dijimos, cuando se va a crear tecnicaturas, que es tan importante desde todo punto de vista en estas zonas. Por eso digo, a los jóvenes hay que formar. Pero se puede llegar a hacer reestructuraciones. ¿Por qué eliminar los organismos de cuajo, no? En ese aspecto, claro, ¿no? Es muy, muy, muy grave. Y escuché que la persona que va a estar a cargo de agricultura, creo que, no sé si tocaba de oído, no, pero un comentario escuché esta mañana. El que va a estar en agricultura va a ser un arquitecto, una cosa de loco, no sé, digo. Entonces, señores, ahora se los digo en inglés champurreado, es Piscinau os de tarro. Están orinando fuera del tarro. Piscinau os de tarro. Bueno, volviendo a lo que hablábamos justamente cuando fuimos con el INTI, con el INTA, porque recordé justamente que en estos días esto es polémico, ¿no? Que no sé si ya no está decretado, ¿no? Porque los decretos de necesidad de urgencia del actual presidente, ¿no? Pero INTI, INTA, todo borrado, bueno, los organismos importantes. Cuidado, cada zona. Por ejemplo, Pergamino, el emporio de las partes de los granos, por ejemplo. En Mendoza, en Cerro Azul, el emporio de las partes de árboles y de yerba, de té. O sea, cada cosa en su lugar. En Mendoza,
hay estaciones, hay centros, hay regionales. Bueno, es todo, hay que tener una noción de todo. Pero yo lo que quiero decir es que las personas que vinieron, ellos observaron acá para ver los árboles de toda esta de la entrada. Entonces, entregan un informe a la arquitecta, a la municipalidad, a nuestra delegación, y en base a ese informe después se va a comenzar a actuar. Claro. Pero es importante que acá en Lima se tenga el respaldo de una institución seria, como es el INTA, para saber a qué atenernos. Está bien. Yo puedo opinar y puedo decir cosas a la sanfacción, pero cuidado. No, pero bueno, usted es palabra, vamos a decir, que las cosas, cada cosa en su lugar. Usted es una palabra autorizada, maestro. Mi punto de vista, siempre con el mayor respeto, y mi ayuda, mi colaboración desinteresada a mi localidad. Sí, totalmente. Nada más. Bueno, vamos a cambiar rotundamente de tema. Yo empecé por la avenida. Vamos a ilustrar. Íbamos a hablar de otras cosas, pero antes le quiero hacer una pregunta, porque quería un tema musical usted. Pero Fabián Fernández, nuestro farmacéutico, dice que el viernes 18 justamente la farmacia Fernández cumple 34 años, ¿no? Bien, reconocido, bien. Y le quería preguntar al maestro, dice, ¿qué había antes de la farmacia? Antes que esté la farmacia, si se acuerda, si había un almacén de ramos generales. Había un almacén de la familia Capelo, o sea, Copelo, de don Cristóbal Copelo, y había ahí en la esquina un surtidor de nafta. Como en esa esquina también en el almacén de Fulco, donde está la veterinaria, calle 8 y... También 8 había un surtidor y ahí. 13, ¿no? Sí. Y había otro surtidor, había 4 surtidores. Acá había uno, ¿no había aquí en la esquina uno? Bueno, pero este ya fue de los últimos. ¿Más moderno? En la casa Ustaris, ahí donde están los chinos, el supermercado, también había otro surtidor que se manejaba, era con una manija y había dos recipientes cercados con alambre que eran, se movía. A ver, no, manivela no era como una palanca, no recuerdo. Y eso había en la esquina de Farmacia Fernández y había un negocio de ramos generales. Un almacén que era del papá de la familia de don Cristóbal Capelo, Cristóbal Pedro Capelo. Porque, todo ese edificio, por decirlo de alguna manera, es enorme todo eso. Creo que adentro había un molino también, no sé si existe todavía. No recuerdo. Pero había un molino, me pero parece. Era muy grande y después ahí también en la parte de atrás, donde está la ferretería, un galpón enorme y ahí se vendía querosén, se vendía otro combustible. Un ramo general. Sí. Era ramo general. Mis abuelos decían que se vendía también, porque está hecho de 1888, está construido ese edificio. Claro, tiene ahí la fecha, 1888, justamente después en la puerta. No sé, fue a sucesión, se vendió, no sé, pero yo recuerdo que sí que había un almacén y que la señora Luisa Fulco, tía abuela de María Julia, fue una de las primeras alumnas de la escuela de Lima de aquella vez, junto con don Francisco, don Pancho Aguilar, y la señora, la mamá de la que fue directora de Lima, de Irma Altave de Huelvensú, doña Rosa Botani, fueron de los primeros, yo los conocí ya muy mayores, los primeros alumnos, y estaban otros que vivían en San Martín, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ilustramos. Respondido Fabián, que quería saber, Fabián, te respondió el maestro. ¿Ilustramos con qué? Bueno, porque la milonga del pasado. Chatas viejas del pasado se van para no volver. La orquesta Alfredo de Ángelis, los cantores, un tenor de aquellos que fue Carlos Dante y un barítono como Julio Martel, que se complementaban en forma excelente. Del pasado, Alfredo de Ángelis, Julio Martel, Carlos Dante. Para toda la audiencia de FM. Escuchamos. Bueno, cuando quieran, nos están viendo, aparte de escucharnos, en este momento, a través del Facebook de la radio, o sea, nos están viendo. Tenemos que decirle a Carlito, avanti, Bersaglieri, que la batalla es nuestra. Hoy es muy lunes noble, señor operador, ¿no? Ya lo tenía seguramente. Ahí está. Carnicero, todo color de esperanza, todo color de esperanza,
el cimbronear de la lanza al paso de los tronqueros. De tiro va el cadenero sujetado a la culata, sujetado a la culata, y entre tinte de escarlata el sol se aleja batido, porque la noche ha encendido su farolito de plata. Tranco a tranco entre penumbras su silueta recortando, sigue la chata avanzando, camino del corralón, va colgando del pescante, balanceándose lustrada, con tachuelas dibujadas, de estampa de un corazón. Las riendas en la derecha, entre Tristón y Altanero, entre Tristón y Altanero, canturreando va el carrero con un clavel en la oreja, sombrero sobre una ceja, un pañuelito anudado, un pañuelito anudado, pantalón abombachado, blusa corta remangada y sobre el pecho estampada la inicial que le han bordado. Casi envuelta por la sombra, siempre a tranco acompasado, chata criolla del pasado, te va para no volver. Y llevas en el pescante, marchando rumbo al olvido, al carrerito florido del Buenos Aires de Pero muy bien, ¿eh? Con las chatas del pasado. Mirá, ¿no? claro, el carro tiene el caballo que va al lado del balancín, o sea, entre las varas, el varero. Sí. Y delante va el cadenero. Sí. O sea que describen, eran los carros de los corralones de otrora, de otra época. Para los jóvenes, chino básico. Para muchos oyentes mayores, tal vez un poco de nostalgia. Bueno. O sea que se evoca una época pasada. Pero no olvidada. No olvidada, tiene Tal razón, cual. maestro. Bueno, para ir cerrando ya, pues tenemos que cerrar. Sí. Liliana nos dejó un audio que vamos a escuchar, saludando al maestro, ¿no? Así que lo escuchamos. Buen día, Marité, buen día, Carlitos. Qué gusto escucharlo al maestro, a don Guerra. La verdad que tiene una memoria excepcional. Felicitaciones, y es un gusto escucharlo porque uno aprende muchísimo de esas charlas. Gracias, Liliana, muchísimas gracias. Una fiel oyente nuestra, entonces que también nos agradecido, saludaba. muy agradecido. ¿Sabés qué, Liliana? Soy de otra época, agradecido, y donde se estudiaba tanto. Se estudiaba, Dios me libre. ¿Qué formación tuvimos aquellos que hemos tenido la suerte que nuestros padres, dentro de la humildad, y agradecido siempre a la gente de Lima que le daba trabajo a mi papá y a mi familia de San Martín, de San Andrés, porque estábamos un paso de la Facultad de Agronomía, ¿no? Fueron épocas muy lindas donde se iba a estudiar. Y lamentablemente, bueno, gobernaban los militares, pero había orden, había mamita querida. Me acuerdo en la rural un día se abren las puertas y se anuncia la presencia del comandante Juan Carlos Onganía. Yo me quedé quietito, y todo el grupo de compañeros que íbamos a ver la rural, porque he ido más de 60 años, de joven, de chico, siempre. Y por eso digo, cuidado con lo que se va a hacer con el campo, con la actividad agropecuaria y todo lo que deriva de esto. Cuidado, señores. Totalmente. Porque podemos dar una patinada y un resbalón que nos vamos al otro lado de la cordillera. Totalmente. Y ahí caemos de cabeza en el Pacífico, sabe Dios.
Maestro, muchísimas gracias como siempre. Cerramos ya este bloque de lunes y lo despedimos hasta el próximo lunes. Gracias. Como siempre, y como dijo Liliana, aprendemos de todo lo que usted nos cuenta. Bueno, de lo Muchas poco gracias. que uno puede transmitir con el mayor gusto. Totalmente. Y la satisfacción que he tenido es que creo haber formado muchos jóvenes, jóvenes ya grandes, a punto de recibirse, ¿no?, en las carreras de grado, y que uno iba con la mejor predisposición y además teniendo un poco de buena salud, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias. Maestro, muchísimas gracias a usted. Gracias, Carlos, gracias, audiencia. Pausa.